Bueno, a continuación se mostrará lo que viene siendo el tema de tesis que realicé durante la licenciatura como parte de la retribución social que nos solicita el CONACYT como parte del programa de maestría. Esto para dar a conocer algunos de los trabajos que se pueden llegar a realizar. En este caso yo soy el autor. Mi nombre es el ingeniero José Eduardo Hernández Hernández. Soy ingeniero en mecatrónica. El tema de tesis titulado es Robot Pick and Place para la colocación de componentes de montaje superficial en placas de circuitos impresos. Este proyecto fue realizado dentro de lo que viene siendo las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, en lo que se conoce como UPITA. Tenemos lo que viene siendo, vamos a ver lo que es la introducción al tema, los antecedentes, la justificación, objetivos generales, objetivos específicos, el diseño conceptual, el diseño detallado, la construcción y los resultados que hemos obtenido durante el trabajo. Para comenzar a conocer sobre el tema, es necesario conocer o saber acerca de lo que viene siendo la tecnología SMD. ¿Qué es esta? Son componentes de montaje superficial. Esos componentes los pueden encontrar dentro de las placas que se utilizan para diversos productos electrónicos, como computadoras, eh, televisores, dispositivos electrónicos como tal, engloba cualquiera. Para la colocación de estos también se ocupan componentes normales. Los CMD tienen un cuidado especial debido al tamaño que tienen. Por lo tanto, requerimos de tecnología distinta que pueda manejar ese tipo de componentes con una mayor capacitación, con una mayor precisión, entre otras. Lo que vienen siendo estos componentes, nosotros o estos sistemas, para poder desarrollar la colocación de estos componentes de montaje superficial, requerimos de lo que viene siendo un sistema de alimentación. Este es el sistema en el cual se colocan los componentes. Un sistema neumático, este es un sistema que pues la neumática se basa en el principio de la absorción o del uso de aire comprimido para realizar las tareas. Entonces en este caso utilizamos aire comprimido para poder obtener los componentes del sistema de alimentación y colocarlos correspondientemente. El sistema mecánico, que es toda la infraestructura encargada de sostener todos los componentes del sistema. El sistema eléctrico, que se encarga de la alimentación en general. Ser los antecedentes que están dentro de lo que vienen siendo nuestro proyecto. ¿Cuáles serían los antecedentes que deberíamos de conocer? Alrededor del año 1969 se realizó el primer robot Stanford. Este cuenta con 6 grados de libertad. En el año 1978 se consiguió crear el primer robot Escara. También necesitamos conocer lo que viene siendo la clasificación según Kenser. Tenemos 5 generaciones. La primera pick and place, la segunda servo, la tercera ensamblado, la cuarta moving y la quinta se le conoce como especial. Como se puede observar en la tabla, cada uno cuenta con diferentes usos o grados de movilidad o tipo de control. También tenemos la clasificación según el AFRI, de clasificación tipo A, B, C y D. Esto va a ser dependiendo del tipo de manipulador que es. Por ejemplo, en el tipo A tenemos el control manual. Tenemos en el tipo B manipulador automático con ciclos preajustados.
En el tipo C tenemos un tipo de robot programable y en el D tenemos un robot capaz de adquirir datos del entorno. Algunos de los trabajos que se han realizado dentro del instituto, esto engloba lo que viene siendo pues todo el IPN. Tenemos que se han realizado trabajos de sistemas de posicionamiento escara con 4 grados de libertad. En este se enfocan básicamente en dos diferentes empaquetados. ¿A qué me refiero con empaquetados? Todos los componentes de montaje superficial son o tienen diferentes empaquetados dependiendo de la utilidad y el tamaño que tienen. Estos en específico se centran únicamente en el SOIC 8 y en el SOIC 4. En otro trabajo que tenemos es un pick and place para el montaje de componente superficial. Este básicamente plantea un dispositivo grabador de circuitos impresos para la colocación de los componentes. Y aquí se dan cuenta, únicamente están haciendo un dispositivo que graba los circuitos impresos. Por otra parte tenemos un prototipo mecatrónico de manipulación de categoría de pick and place. Aquí se promueven algo similar al de nosotros. Tienen un sistema neumático para sujeción. Únicamente pues no cumplen con ciertos o nada más está destinado con diferentes mm, o utilizan diferentes empaquetados y les faltó mayor precisión. Esta fue realizada en ESIME. ¿Por qué, ¿Por qué es importante realizar este tipo de trabajo? Básicamente, ya que la disminución de componentes de montaje superficial o la disminución de este tipo de componentes ha traído problemas de manipulación. Si bien lo podemos hacer los humanos, existe un problema muy grande, que son componentes tan pequeños que no caben inclusive luego en nuestros dedos o en las palmas de nuestras manos, o bueno, sí caben, pero no los podemos manipular. Es como cuando queremos recoger una moneda muy pequeña, esta no se puede recoger. Por lo tanto, nosotros cuando queremos realizar una placa con ese tipo de componentes, que también nos permite tener una placa mucho más reducida, requerimos que sea exacta la colocación y requerimos movimientos muy repetitivos. El ser humano puede alcanzar una cierta velocidad, claro, pero con el tiempo se desgasta. Entonces, aquí es cuando entramos o hacemos uso de robots que nos puedan ayudar en ese tipo de tareas en particular. Así que como objetivo general, en todo proyecto de tesis se tiene que establecer un objetivo base. En este caso, nosotros nos enfocamos en lo que es el diseño y construcción del robot pick and place. Vamos a colocar estos componentes y únicamente vamos a utilizar empaquetados o componentes de 063, 085 y 1206, que son resistencias, y capacitores SOT23, SOT223 para transistores. Vamos a ocupar SOIC 8, SOIC 16 y QFP44 para circuitos integrados. Como ven, de esta manera ya planteamos qué vamos a realizar, que es un robot pick and place, qué componentes vamos a emplear o vamos a colocar, porque si lo dejamos abierto sería para una colocación absoluta de todos. Y en este caso nos interesa únicamente estos componentes. ¿Cuáles serían nuestros objetivos específicos? Bueno, básicamente primero tenemos que hacer o diseñar un robot para el posicionamiento de los componentes de montaje superficial en placas de circuito impreso que permitan cumplimiento IPA 610 de CP. Aquí tenemos unos apartados específicos. ¿Por qué es importante esto? Porque el robot que vamos a hacer no solo va a colocar los componentes y ya, ¿no?
Para el diseño de placas, el diseño o la construcción de placas se tiene que cumplir con ciertos estándares que se cumplan en la industria. Por lo tanto, si nada más hacemos sin basarnos en alguna norma, sería como hacer un trabajo a la y se va. Y lo que se pretende aquí es realizar un trabajo que cumpla con ciertos estándares industriales para que sea de uso tal cual. También se propone diseñar y construir un efector final que permita la sujeción de los componentes especificados. En este efector final se debe de considerar la orientación y la sujeción por generación de vacío. Por generación de vacío ya estamos dando a entender que pues vamos a emplear lo que viene siendo neumática. Diseñar un sistema de control que permita el posicionamiento, la sujeción y la orientación de los componentes. Vamos a utilizar o a simular este sistema mecánico que desarrollemos, que viene siendo el robot. Tenemos que integrar todos los sistemas, comprobar que el robot cumpla con los estándares establecidos, realizar ajustes necesarios, realizar de pruebas de funcionamiento y generar el archivo SSB con ayuda de un software dedicado al diseño de PCBs para realizar las pruebas pertinentes de movimiento de la máquina encima de la placa. Estos archivos SSB son básicamente los que se emplean o se utilizan eh, por, por los softwares que, por ejemplo, con máquinas CNC se genera un archivo SSV y hace pues una trayectoria. Básicamente este archivo SSV nos da la trayectoria que debe de seguir el robot para poderlo realizar. Conociendo ya los específicos y los generales, ya podemos proceder al diseño del robot. Aquí ya comenzamos con la parte de diseño. Aquí tenemos la parte de diseño conceptual. Se van estableciendo las bases y tenemos que ver qué es lo que se está pidiendo o se requiere, ¿no? Es como una solicitud de requerimientos de nuestro producto para después nosotros poder establecer con qué lo podemos resolver. En primera instancia, el robot, debido al tamaño de los componentes, debe tener una exactitud mínimo de 0.1 milímetros. También esta tolerancia nos permitirá cumplir con las normas planteadas. Nosotros os estableció que dentro de los requerimientos tenga una colocación de 360 componentes por hora. El robot debe cubrir un área de la placa y de alimentación de componentes, o sea, se debe desplazar tanto en el área de alimentación como en una de los componentes para que pueda tomar y colocarlos, respectivamente. Se requiere que el área máxima que el robot pueda montar de los componentes MD sea un área de 200 por 200. Aquí se establece el área que se va a tener de trabajo. El área de trabajo sería la azul, sería donde estaría desplazando todo el robot. El área de la placa, aquí la tenemos. Y el área de los componentes que estarán tomando. Si se ven aquí, tenemos sistemas de alimentación, los cuales pues estarán tomados por el robot. El efector final del robot tiene que ser capaz de sujetar y liberar los componentes. El robot tiene que ser capaz de orientar el componente con una tolerancia de más o menos 0.5. Tiene que haber un alimentador de componentes y tiene que ser fácil de operar. Básicamente, esto tiene que ser los requerimientos de nuestro producto. Aquí se dan cuenta, no estamos estableciendo todo esto ya para cubrirlo. Ya estaría cubriendo todos nuestros o parte de nuestros objetivos específicos. ¿Por qué lo menciono? Porque no es lo mismo, tiene que estar como por separado o aislado. Ahora, tenemos que establecer las funciones que va a tener nuestro, nuestro prototipo. En primera instancia, tenemos aquí el almacenamiento de componentes. Tenemos aquí posicionamiento de componentes, que son las funciones principales. También tenemos la toma de componentes,
la orientación de los componentes y podemos ver cómo están entrelazados. Por ejemplo, el almacenamiento de componentes está relacionado con el posicionamiento, así como con la toma de componentes. Y a su vez, este toma de componentes está relacionado con la orientación de los componentes. ¿Esto por qué se menciona o por qué se tiene que hacer? Nosotros tomamos el proyecto o el producto en sí y tenemos que ver todas las funciones que va a realizar y tenemos que ver cómo están entrelazadas entre sí para poder saber cómo cubrir estas funciones o cuál sería la mejor manera de hacerlo. Por eso es que se hace este árbol de funciones. Se puede decir, también se realiza un árbol de funciones, se puede hacer. Y vemos qué o qué está involucrado en cada una. Así que como podemos, así que como podemos observar en esta parte, tenemos los componentes SMD, PSB, o sea, qué es lo que entra en nuestro sistema en general. Nuestro sistema es el robot en general. Tenemos como entradas el componente SMD, los PSB, la energía eléctrica, la energía neumática, especificaciones del PSB. Ahora, ¿qué sale? ¿Qué tenemos como resultado? PCB ensamblada e información de estado. O sea, tenemos que tener indicadores que nos digan, ¿está haciendo esto o no lo está haciendo? Así que básicamente este es nuestro sistema. Ahora, este sistema, ¿cómo estaría por dentro? ¿Qué tendría que tener? Nuestro sistema de alimentación, nuestro sistema robótico, nuestro sistema de control general, nuestro sistema de visión artificial y nuestro sistema de interfaz máquina-operador. O sea, son todos los sistemas involucrados por dentro. O sea, a nuestro sistema de alimentación, ¿qué va a entrar? Componentes SMD y PSB. Aquí tenemos lo que viene siendo la entrada para ese sistema. Para el sistema en general entra energía eléctrica, porque para eso necesitamos esto. El sistema robótico necesita ser alimentado de energía neumática. El sistema de control tiene que tener la entrada de los archivos SV. Y este pues va a estar conectado con el sistema de interfaz máquina. De esta manera podemos desglosar qué sistemas están involucrados dentro de, de nuestro producto y saber cómo va a ser la metodología para poderlo llevar a cabo o realizarlo. Ahora, para el diseño detallado, ya tenemos que empezar a especificar qué es lo que vamos a realizar o qué es lo que se va a hacer en general. Por ejemplo, el sistema robótico, tenemos que hacer cada uno de los sistemas, ¿no? Que estábamos mencionando anteriormente. El sistema robótico, ¿qué tiene? Tiene un sistema de control, tiene un sistema de acción final, sistema de acondicionamiento. El sistema de acondicionamiento, pues es toda la parte eléctrica. Sistema mecánico, sistema sensorial. ¿Qué hace nuestro sistema robótico? Sujeta, posiciona y nos da información. Teniendo en cuenta esto, pues ya podemos llevar a cabo. O sea, nosotros queremos realizar un robot. Para esto tenemos diferentes opciones de robot o configuraciones de robots. Para poder seleccionar de una mejor manera se tienen que hacer matrices de decisión. Aquí nosotros tomamos lo que vienen siendo tres diferentes tipos de robot. El robot escara, robot delta y robot cartesiano. ¿Qué factores tomamos de evaluación? La velocidad de posicionamiento, la exactitud, el área de trabajo, la cinemática inversa, la facilidad de fabricación. Ya colocando todo o evaluando esta parte, o se concluye que se podría elegir entre el robot delta y el robot cartesiano. Y aquí ya de acuerdo a la ponderación que tiene cada uno, podríamos elegir cuál sería el más fácil. En este caso se eligió un robot cartesiano. El robot cartesiano, o sea, sigue siendo un pick and place,
nada más que especifica que se va a mover en los tres ejes, X, Y y Z, y se desplaza de esa forma. Ahora, para el sistema de acción final o efector final, ¿cómo vamos a usar lo que viene siendo energía neumática? Nosotros tenemos que saber qué fuerza de sujeción vamos a necesitar o vamos a requerir para esto. O sea, ¿qué vamos a sujetar? El componente más pesado en este caso es el QFP 44, que es para circuitos integrados. O sea, si nosotros somos capaces de sujetar el componente más pesado, obviamente vamos a poder sujetar los más ligeros. Por eso se ocupa esta fórmula que nos va a permitir conocer la fuerza de sujeción necesaria. Ya sabiendo cómo podemos encontrar el componente más pesado, ya vamos a ver para este. Y nos arroja que necesitamos una fuerza de sujeción necesaria de 1.73 newtons. Entonces requerimos de esta. Ahora, una vez que obtenemos esta fuerza, ¿cuál sería o cuál debería ser el diámetro de esta área, no? O sea, porque tenemos que saber qué área de contacto vamos a tener en nuestro componente. Entonces, el área que obtenemos es de 63.37 por 10 a la menos 6 metros cuadrados o 63.37 micrometros cuadrados, también se podría decir. Esto es para más que nada conocer el tamaño de las boquillas o ventosas que se van a encargar de la sujeción de los componentes. Teniendo en cuenta esto, ya podemos proceder a lo que viene siendo el diseño de estas boquillas. Como se puede observar en la primera parte, pues tenemos aquí una para 8.8 milímetros, 3.5 milímetros. Tenemos otra boquilla de diámetro con rosca M5. Son las que se diseñaron por parte de nosotros. Ahora, necesitamos elegir cómo vamos a mover este robot cartesiano, o sea, con qué tipo de motores vamos a desplazarlo. Tenemos tres opciones diferentes: motor paso a paso, motor CD, servomotor. Aquí, ¿qué evaluamos? Realizamos otra matriz de decisión. Se evalúa la velocidad, la exactitud, el par de torsión, el control, el consumo, las dimensiones. Aquí, evaluando toda esta parte o esta matriz, se cayó a la conclusión de que el más apto para la función que tenemos, en este caso para la sujeción, sería un motor CD. Y seleccionamos pues el motor. Procedemos necesitamos un voltaje de 12 volts, a cuáles son sus revoluciones, y concluimos que necesitamos uno de este tipo, un polulu, que fue el que se empleó para la orientación. Ahora, ¿cómo sería nuestro efector final? Nosotros concluimos en el diseño de este tipo, y se dan cuenta que tiene una cremallera, o sea, el desplazamiento en el eje Z, cuando va a sujetar los componentes, sería de esta manera. Estaría desplazándose esta cremallera, que nos permitiría pues realizar la parte o el movimiento en desplazamiento en el eje Z. Ahora, necesitamos también ocupar un generador de vacío. Aquí tenemos el circuito básico o el diagrama básico para la generación de vacío. Aquí tenemos nuestro sistema de acondicionamiento o nuestra unidad de mantenimiento, que se encarga de proveer el aire comprimido. Y aquí tenemos la válvula que se encarga de activarla. Ahora vamos a realizar
el sistema mecánico del robot. Se propone o se desarrollaron estos ejes para que puedan sostenerse. Este sería el carrito del eje Y. Ahora, ¿cómo se van a desplazar estos movimientos en el XY? Nosotros tenemos dos o tuvimos dos propuestas que evaluamos de acuerdo a lo que íbamos a realizar, que es la correa dentada o el husillo. En este caso, pues tenemos o ganó por la matriz de decisión lo que viene siendo la correa dentada. Entonces se empleó una correa dentada. También para este desplazamiento de carritos, pues tenemos que es un motor a paso o motor CD. Aquí básicamente ganó el motor paso a paso. Si se dan cuenta por la exactitud, eh, el control es mucho más sencillo también. El control es mucho más fácil de hacer. Así que básicamente por esta parte de lo que tenemos del control, que resulta más sencillo, fue que ganó el motor paso a paso, que es el que nos va a ayudar a desplazar. Entonces de esta manera nosotros diseñamos el eje Y. Si se dan cuenta, aquí están los motores paso a paso, que nos ayudarán a desplazar con una correa dentada el carro Y. Ahora, cuando tenemos el eje X, ya tenemos el movimiento en Y, ahora queremos el eje X. Aquí también tenemos, para que se pueda desplazar de esta manera, motores paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Porque vamos a tener un control sobre este. Ya tenemos controladores para este tipo de motores, así que resulta sencillo de cierto grado, nada más hay que saberlos programar. Y si se dan cuenta, se utilizaron perfiles de aluminio. Ahora, ya tenemos diseñado toda esta parte, el eje X y el Y. ¿Se dan cuenta? Tenemos el eje y el X, ¿no? Ahora vamos a realizar la construcción. Algo que cabe mencionar, que, o sea, aquí se ve ya muy diferente el diseño al que se propuso anteriormente. Cabe mencionar que cuando uno va realizando el trabajo, su diseño detallado y toda esta parte, siempre van a ocurrir cambios. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando se comienza con el desarrollo del producto, tú ya dices, ah, pues en el mercado ya encuentro esto, o ya es más accesible esta o aquella, ¿no? O el diseño que propuse no es tan óptimo para llevarlo a cabo, cuando ya está construyendo. Por eso es importante siempre tener una retroalimentación durante todo el proceso. Y nosotros al irlo desarrollando, hicimos algunas modificaciones durante el proceso. Aquí se puede observar pues el sistema ya construido. Se van a mencionar pues lo que se utilizó, lo que se empleó para ya hacer los cambios. Aquí nosotros encontramos por parte de una página que ya contaba con ese tipo de efectores, ya precisamente para componentes de montaje superficial, y nos da pues el área de sujeción y todo lo que podemos tener. Entonces seleccionamos la boquilla 503, 505 y la 508. La 503 pues se dan cuenta pues podrán colocar resistencias. En el 505 pues podemos utilizarlo para los transistores y el 508 para los que vienen siendo circuitos integrados. Entonces tenemos tres diferentes boquillas. Ahora, se hace o se diseña el soporte del motor porque no lo pudimos conseguir o no se pudo conseguir, que era el soporte del efector, perdón. Y aquí se observa cómo es este soporte.
Ese soporte no se pudo encontrar a la venta, entonces tuvo que diseñar por medio de SolidWorks. Y esto pues lo mandamos a imprimir en 3D para que se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿por qué hicimos esta modificación en el efector final? Si se pueden dar cuenta, se hizo esta modificación para poder tener dos diferentes boquillas. O sea, ¿qué pasa? Eh, tendríamos que haber, o se tendría que haber hecho algún tipo de revólver para poder hacer el cambio de boquilla automático. Pero con este caso, o en este caso, ya tenemos dos boquillas y tenemos una manera de acelerar la velocidad de colocación de los componentes. Por lo tanto, resulta demasiado útil toda esta parte. Entonces, en esta parte se puede observar cómo este diseño nos permite controlar el movimiento de bajamos uno, bajamos el otro. Y se usan unos carriles, se pueden dar cuenta. Entonces, pues ya al final, para poderlo colocar al carrito, este sistema se diseñó este soporte. ¿Por qué? Se dan cuenta que tiene los agujeros para que podamos meter las guías y poderlo colocar. Y se dan cuenta, pues en este efector, pues ya baja uno y baja el otro, dependiendo pues cuál vaya o qué componente vaya a ocupar. Aquí se puede observar de una manera más detallada cómo se construyó. Tenemos dos boquillas distintas. Esta de aquí, en la figura 414, se observa que es para circuitos integrados y ese también lo podemos ocupar para ello. Ahora, el diagrama neumático también lo modificamos, ya que podríamos generar, o como utilizamos dos efectores finales, ahora podemos ocupar dos electroválvulas, ¿no? Porque antes teníamos una, por eso teníamos nada más una válvula. Y en este caso ocupamos electroválvulas porque se pueden eh, activar por medio de una señal eléctrica, que pues la alimentación es eléctrica para activar las válvulas, que se dan cuenta son 3-2, o sea, dos posiciones, tres vías. Tenemos nuestro sistema de alimentación y pues ya sería, dependiendo cuál se active, por ejemplo, si bajamos la uno pues se va a activar el de aquí, ¿no? Si bajamos el 2 se va a activar el de acá. Entonces básicamente sería lo que viene siendo para la activación. Entonces para esto ocupamos también un silenciador para que no haga ruido en el proceso. Se ocupan las electroválvulas. Y ahora tenemos que hacer, pues, hacer modificación, el diseño del carro X, que aquí está. Y tenemos el soporte para tanto el motor, que como vimos escogimos un Polulu, que es un motor a pasos. Y básicamente sería hacer todo el diseño que se presenta. Estos serían las placas o los sistemas de alimentación para cada componente. En el 425, la base para la placa, y vamos a colocar la placa del tamaño que requiramos. En la 424 tenemos las bases para las O223. En la figura 427 tenemos la base para componentes de 663, 65 y tenemos la QFP 44, que son los circuitos integrados, que son los más grandes como había mencionado. Tenemos aquí para la base SOI 8 y 14, tenemos para el SOI 16 y este sujeta la placa. Ahorita van a observar. Aquí está la placa o la base de la placa
y con este sujetamos la placa para que cuando esté en movimiento pues no se mueva la placa y nos permita un buen desarrollo. Si se dan cuenta, aquí utilizamos los perfiles de aluminio, tenemos la correa dentada, tenemos las guías y toda esta parte, ¿no? Aquí se ven los motores a pasos, se ve el efector, la parte neumática que pues está aquí. Ahora, ¿cómo vamos a acondicionar toda esta parte? En la parte 1 tenemos el sistema neumático. O sea, en la parte de abajo del robot pues colocamos el sistema neumático. El 2 pues es una fuente de alimentación que alimenta los drivers. Que alimenta las electroválvulas, que alimenta el circuito o la placa que tiene el programa para controlar los drivers y toda esta parte. Tenemos aquí lo que viene el circuito integrado, que es la 3, en la 5 también. Aquí está el circuito que ocupamos para las electroválvulas, que es el circuito para las electroválvulas en sí. Este circuito se desarrolló en lo que viene siendo Proteus. Y pues ya nada más lo que mandamos fue hacer la placa. Bueno, nosotros la hicimos y con planchado y las técnicas que ustedes, bueno, nosotros ocupamos principalmente planchado. Vean la fuente que utilizamos, la fuente de alimentación conectada. Tenemos aquí los drivers TB66 que fueron los que se ocuparon, los drivers conectados. Estos drivers son para los motores a pasos. Se ocupó una tarjeta, una núcleo para la programación de los drivers. Y por último, se creó una interfaz en MATLAB. En esta interfaz podemos observar en el botón 1, pues es el play, o sea, es el inicio. El 2, pues pausa la acción, o sea, cuando, no, pues no está funcionando bien, vamos a parar la acción, corta la energía eléctrica, stop, vuelve a casa. ¿Qué quiere hacer? O sea, para todo y lo vuelve a la casa. Nosotros podemos con 4, 6, 5 y 7 desplazarlo en los ejes que nos está diciendo. El 8 y 9 para Z, que es el efector básicamente. El 14 nos manda al inicio, el 15 es para configurar, el 16 para establecer un 0 y ahora pues aquí tenemos para salir y toda esta parte. Nosotros aquí en la parte, viendo nuestra interfaz, seleccionamos el archivo que ya generamos, o sea, supone que tenemos nuestra placa, tenemos digamos, vamos a seleccionar el archivo, apretamos clic, seleccionamos el archivo y nos va a desglosar todo lo que es el componente, ¿no? Aquí pues básicamente la explicación que di. Ahora, ya realizado toda esta parte, viene algo pues muy importante, que viene los resultados. Aquí nosotros, ahorita al final voy a mostrar un video en el cual pues se realizó esta parte. Ahora le voy a dar clic. Bueno, si no lo muestro ahorita al final, porque no está. Aquí está. No, voy a traerlos como de la esquina. ¿La viste? Sí, como que los baja, ¿no?
Lo tomó más de arriba, güey. No creo que lo está tomando. Ahora, aquí se puede observar claramente pues, cómo funcionó, cómo quedó, ¿no? Aquí tomamos una foto de la prueba en sí, vamos pruebas, ya es el trabajo funcionando. ¿Qué se pudo observar? Ya como resultado final, obtuvimos una colocación eh, de esta manera. Si vemos, aquí tenemos una resistencia un poco movida, entonces tuvo que hacerse como calibraciones en el producto. Al final, pues, como pueden observar en el funcionamiento, una estaba subiendo, otra está bajando, como lo había mencionado. El ruido que emitía, pues, básicamente era del generador. Con los silenciadores, pues, casi no se escuchaba mucho el ruido. Se cumplieron la mayoría de los estándares que se estaban solicitando. Tenemos todos los encapsulados, FP44, SOI8, o sea, usamos una placa, hicimos una placa de prueba con todos los componentes, ¿no? O sea, obviamente porque queríamos colocar todos estos. Y se cumplió satisfactoriamente pues con el proceso en sí. Así que básicamente, bueno, este fue como todo el desarrollo generado dentro del trabajo de tesis que se llevó a cabo en el año 2020. Mm, y pues esto es lo que voy a presentar. Muchas gracias por su atención. Bueno, en conclusión, pues bueno, el proyecto fue generado con alrededor de una inversión de 15,000 pesos, de 15 a 17,000 pesos. Todo el proyecto se realizó, imprimimos en 3D, se mandaron a pedir cosas de China, se cumplieron con los objetivos en sí, se colocaron los componentes, la velocidad de colocación, si se dieron cuenta, eran muchos componentes, eran como alrededor de 20 componentes, los colocó de una manera muy rápida. Nosotros pusimos unos 3,600 componentes por hora, entonces se llegó a esa velocidad. El área de trabajo fue la que se expresó. Y únicamente pues falta hacer unos ajustes con algunos componentes, porque era mucho jugar con la parte de la trayectoria del movimiento y cuánto tiempo iba a estar sosteniendo digamos, al sujetar el componente, pues cuánto tiempo iba a estar ahí, ¿no? Y pues obviamente el proyecto puede mejorar muchísimo si lo que se quiere realizar a gran escala. Bueno, por el momento pues sería todo lo que tengo por mostrar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.